Shalom amigos, nuevamente aquí estamos dando continuación al tema que vamos desarrollando de si tuvo padre o no tuvo padre el personaje histórico llamado Yoshua Minasrat. Vamos a continuar con el audio anterior en el que mostramos solamente fuentes de catedráticos que nos van enseñando en, en los libros que se tienen y que hablan al respecto. Aquí ahora vamos a ir viendo cómo nos va a estar enseñando también el Tanakh al respecto de cómo debe de ser el personaje que debe de ser el Mashiach de Israel, el hijo, el descendiente del rey David, como bien lo mencionamos en el audio anterior, cómo debe de ser. Así que, pues bienvenido nuevamente a este video, a este canal. Y te doy la bienvenida y te deseo que el bendito sea todopoderoso llene tu vida. Mucha bendición. Así que con el permiso del cielo, vamos a continuar este tema tan controversial que espero que pues no te llenes la cabeza de cosas antes de tiempo. Vamos a esperar hasta el final y vas haciendo tus propias conclusiones. Sí, al fin y al cabo nadie es obligado a nada y nadie está obligando a nadie a que piense como estemos planteando esto. Solamente es estar mostrando otra parte, otra cosa que posiblemente no la hayas escuchado, posiblemente ya lo has escuchado muchas veces, no lo sé, pero vamos a seguir adentrándonos en esto. ¿Sí? ¿Tuvo o no padre humano el personaje Yoshua? Para esto vamos a ir mencionando y haciendo a retroceder tal vez un poquito para mencionar cómo es como el pensamiento cristiano, y lo hago por honor a que personas tal vez no escuchen el audio anterior, al cual los invito a que lo escuchen y que solamente partan de aquí para saber y entrar un poquito en contexto de cómo es que estamos hablando, ¿sí? El relato del nacimiento virginal de Yeshua, que habla en los evangelios, ciertamente nos produce muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque el judaísmo en el siglo primero defendía en todo momento lo que es el nacimiento normal, el nacimiento carnal con padre y madre del Mesías. Y en general, que la figura humana del Mesías sería la de un monarca, un político, un guerrero, que defendería la independencia de la tierra de Dios, la tierra de Israel, del poder de cualquier otra potencia extranjera que fuera a estar entrando o llegando a querer invadir allí a la tierra de Israel. Y esta la idea tan común y ya la hemos estudiado muchísimas veces y casi pues ya no haría falta incluso ni estarlas mencionando, ¿verdad? Ay, perdón, me voy a traer agüita. En los salmos de Salomón, que se consideraban, fíjense bien qué interesante eso, o esa nota también que nos dejan los sabios. Los salmos de Salomón se consideraban apócrifos en torno a los años 60 y 50 antes de nuestra era, antes de Yeshua, podemos decirlo así, antes de nuestra era. Y en el diálogo de Justino Mártir, que tuvo con un judío que se llamó Trifón en un diálogo que se le llamó el diálogo 4968, se ve con toda claridad lo que aquí ahorita estamos afirmando. Los posibles milagros judíos que podían atribuirse al nacimiento de un personaje relevante en Israel, que estaba en esos, incluidos también el personaje de Mesías, son siempre del mismísimo estilo. Vuelvo a repetir esto porque creo va a ser una clave relevante para eso que estamos mencionando. Los posibles milagros judíos
que podían atribuirse al nacimiento de cualquier personaje que iba a ser muy relevante en Israel, incluyendo el Mesías, son siempre del mismo estilo. El nacimiento normal de un varón, pero de una mujer estéril. Ahí está la clave. De un matrimonio en el cual siempre la mujer va a ser una mujer estéril, la cual milagrosamente pues va a quedar embarazada, va a concebir un bebé, pero de un modo normal. ¿Cómo es el modo normal de un nacimiento? El modo normal es de un embarazo, de un esperma con un óvulo. O sea, que haya tenido una relación sexual la mujer con su esposo. Así es el caso de Isaac, el caso de Sansón, el caso de Samuel, el caso de Juan, el mismo en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista, conocido como Juan el Bautista, el Juan el Inmersor. Y no se conoce, no se conoce pues en todo el Tanaj hebreo el nacimiento virginal del Mesías, de donde puede proceder esa idea tan propia del cristianismo. Entonces, ciertamente no del ámbito judío, no del ámbito judío en la época misma de que vivió Yeshua. Tampoco es posible rastrearlo en el sustrato cananeo de la región de Israel, un sustrato que hubiera retenido algunas ideas de este estilo. O sea, la historia de las religiones ha aducido como posible paralelismo de algunas un posible paralelismo del nacimiento virginal, el de la diosa de los cielos, conocida como Istar, de la que se decía que había concebido a alguno de sus hijos por intervención de otro dios, sin la cooperación de su marido. Pero en sí la concepción se debía a una cópula carnal, solamente que eso es lo que ella quería mostrar delante de todos para, como mencioné en otro audio anterior, para poderse hacer superior y que todas la vieran como privilegiada, como algo que no era ella normal, absolutamente nada. Permítanme que voy a poner un poquito de luz porque creo que ya está poniéndose muy oscuro. Ok, voy a continuar así. A ver si me pueden estar siguiendo en esto, que no tengo mucha luz. Entonces, ¿de dónde vienen estas ideas? Sobre los nacimientos virginales se podría buscar posibles, tantos posibles paralelismos en la religión egipcia, por ejemplo, en las religiones sumerias o acadio-babilónicas también, pero a priori parece bastante raro que esos ámbitos puedan haber influido en los evangelistas, que eran judíos todos, que están pensando en griego, al menos como la lengua comaterna. Por tanto, si no se encuentra un paralelo seguro en el ámbito semítico cercano a Israel, habría que buscar en el ámbito grecorromano, que es donde nacen precisamente todos estos evangelios. ¿Sí? Todos esos evangelios. Esos evangelios que, como sabemos, se componen directamente en esa lengua griega, ¿sí? Y en ese terreno, pues sí vamos a encontrar al menos casos muy parecidos. Nos parece que el más claro es el nacimiento de Perseo, nacido de la Virgen Danae, y de Zeus, que se transformó en lluvia de oro. ¿Sí? Atis, un dios de los cultos de misterios, hijo de Nana,
que al comer una granada quedó encinta. Vean esas cosas tan, wow. Y luego encontramos los casos de los mismos héroes o los personajes muy célebres cuyo nacimiento es hasta cierto punto virginal, como los consabidos y que, bueno, si no has estudiado, pues no vas a saberlo, pero todo aquel que ha estudiado a Pitágoras, a Platón, a Alejandro Magno, a Augusto, a su madre Octavia, ¿sí? De muchos más. Eh, Además de aquella religiosidad mediterránea, dice que dice con muchísima claridad que los dioses tienen hijos entre los hombres. Entonces, ¿de dónde surge el relato del nacimiento virginal de Yeshua? ¿De dónde? ¿Nació esa concepción de todos modos en suelo griego? Pero de la interpretación de un texto judío, en concreto, podríamos mencionar Isaías 7:14. Perdón. En síntesis, la concepción virginal de Yeshua es un acto muy, pero muy, muy, muy temprano de mejoramiento, de engrandecimiento y divinización de la imagen de Yeshua. Hacia los años 80, a los años 90, aunque podemos dudar de las fechas incluso también. Y quizás haya que pensar que fue más bien en los siglos primeros, segundos y terceros, hasta el concilio de Nicea. Que en todos esos años se fueron fraguando todos esos pensamientos para concluírselos en el concilio de Nicea en el 325, ¿sí? De los evangelios de Mateo y Lucas, respectivamente. En esas secciones no se defiende la virginidad perpetua de María, sino solo lo que respecta a la concepción prodigiosa de Yeshua. En el resto del Nuevo Testamento, cuya obra más tardía en Segunda de Pedro se compone hacia el año 135. Y no hay una referencia clara a este prodigio. Y en varios casos parece ignorarse incluso el nacimiento virginal de Yeshua. En Marcos, por ejemplo, Marcos 6:3, se habla con una absoluta normalidad de los hermanos carnales de Yeshua y no presenta nada, la salvedad alguna respecto al primogénito de sus hermanos. Pregúntate, ¿por qué? En el Evangelio de Juan, en cambio, en Juan no interesa la concepción virginal porque ahí ya está muchísimo más adelantado. Hace del verbo algo ambiguo, demasiado humano, a pesar de todo, es decir, ha prevalecido el punto de vista primario del Evangelio de Juan. A saber, Yeshua no es más que una suerte de cápsula, una encarnación, que no se explica cómo, ni nunca, ni cómo, de Logos, que es eterno desde siempre junto a Dios. Aunque claro, si Juan 1:1, que dice verbo Logos, lo interpretamos como, como una palabra de Dios, no como una persona, encaja perfectamente en el judaísmo. ¿Sí? Si se interpreta de esa manera, es Yeshua como hombre un hombre a quien baja ese mismo verbo que estuvo en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo, pero antes, cronológicamente, de escribirse los evangelios. Hay que considerar el pensamiento paulino que se interpone entre Yeshua y los evangelios también. Pablo de Tarso, que escribió sus cartas antes que los mismos evangelios, sostiene que Yeshua era un hombre. ¿Por qué esas partes no se quedan claras y no se hablan siempre con más fuerza y más claridad? ¿Por qué se esconden todas esas partes? ¿Por qué no se habla más, un poquito más claro al respecto?
Cuando lees todas esas cartas de Pablo de Tarso, sí, dice así: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley también, dice en Gálatas 4:4. ¿Y cuál es esa ley? Pregúntatelo y contéstatelo. Es decir, al decir que nació de una mujer, está diciendo que no es un ser angelical bajado en una nube. No es, sino que es un hombre. Y al decir nacido bajo la ley, claramente está diciendo que Yehoshua Minazrat tuvo un padre humano que fue Joseph, su padre. Porque si no, Miriam, conocida como María, hubiese sido apedreada por adulterio. Por eso tenemos en Romanos, esas cartas de Pablo, Romanos 1:4. Pablo dice: nacido de mujer, de la estirpe biológica carnal de David, según la carne. Ojo, estimado, abre tus ojitos, quítate las vendas de los ojos ya. Yehoshua tuvo un padre humano. Lo dicen los textos, lo dice el Tanakh, lo dicen el mismo Evangelio, lo dice Mateo mismo, cuando vamos a tener otra lectura de Mateo más adelante para probar en la genealogía que nos va hablando de ello. Sí. La idea es igual que en la de Gálatas, aquí en Romanos 1:4. Yeshua es un hombre nacido de mujer, de la estirpe de David, según la carne, del semen de David, transmisión biológica de padre a hijo que solamente se da por el semen, padre a hijo, ojo, padre a hijo. Y decir que la descendencia de David viene por María, que por eso él es descendiente, él es apto para el trono de ser rey en Israel, porque es descendiente de María y con eso basta. Falso. Es hacer, eso no es. Viene que es como hacer un brindis al sol. Es decir, por su madre viene la descendencia davídica, es desconocer, es ignorar la historia antigua. Las mujeres del siglo I no tienen derecho a casi nada, a casi nada. Y afirmar esos argumentos para adecuar la forma solamente falsa, esa forma teológica falsa, es, con respeto, porque esta no es ofensa, es ser ignorantes de todo aquel contexto judío de aquella época. Aunque ciertamente en el judaísmo y en el pueblo de Israel, las mujeres tenían un mejor estatus que en otros pueblos durante los tiempos de Joseph o José, de Joseph, más bien de Yehoshua, el sucesor de Moshe Rabenu. Las mujeres se encuentran presentes durante la lectura de la Torá y ahí se puede ver y comprobarse en el Sefer de Yehoshua Binun 8:31, que dice que en Sucot también estaban presentes, en Devarim 31:12, en el libro de 1 Samuel 1:12, se observa que las mujeres acostumbraban a acompañar a sus maridos a rezar junto al santuario. Y en la segunda de Samuel 6:19 también nos va a estar hablando que estaban todas ellas siempre presentes. En el Tanaj, 3 mujeres ostentan jerarquía de profetisas. Es a saber, Miriam, la hermana de Moshe Rabenu; Débora, quien acostumbraba a juzgar a los hijos de Israel debajo de las palmeras, además de ayudar a preparar la estrategia militar, aquella estrategia de defensa contra los enemigos
contra aquel enemigo. Y tenemos otra que es Hulda, quien fue consultada por Josías, el rey de Judá. ¿Sí? Mujeres que mencionamos siempre cuando las vamos a mencionar, las grandes sedeques o nuestras matriarcas. Sí, como bien se dice que Hashem te haga como Sara, Ribka, Rachel, como Sara, Ribka, Rachel, Lea, Miriam, Hulda y Hadassah. ¿Sí? Llama la atención que en ese último caso la consultada haya sido una mujer, ya que en ese momento ejercía su misión de profeta. Ejercía su misión el profeta Jeremías. En el Talmud, en el tratado Megilá 14a, son 7 las mujeres mencionadas como profetisas, es decir, se agregan 4 más, como ven, dije, Sara, esposa de Abraham, Hannah, madre del profeta Samuel, Abigail, quien salvó la vida de su marido con palabras persuasivas frente al rey David, Esther, quien da nombre a los rollos que se leen en el festival de Purim. En cambio, los profetas varones son 48. Por otra parte, aparecen otras mujeres en el libro del profeta Jeremías. Meconenot en hebreo. Lloronas. Las lloronas, que eran lloronas de profesión. Mujeres que entonaban cánticos fúnebres. El Señor Todopoderoso dice: atención, manden llamar a las mujeres que tienen por oficio hacer lamentación. Jeremías 9:17. El rey David, en el texto de Tehilim 68:26 describe a las mujeres ejecutando instrumentos musicales durante las procesiones públicas. Por tanto, ¿qué queremos decir con todo esto? Que aunque las mujeres tenían un papel, un estatus en el pueblo de Israel, el linaje se heredaba siempre por la vía del padre, no por la vía de la madre. Entonces, ¿de qué linaje tiene que ser el Mesías? Dímelo. Con todo esto, ¿de qué linaje tiene que ser el Mesías? Del linaje del rey David por vía de Salomón. El libro de Mateo, Lucas detalla en el linaje de Yeshua por la vía paterna, que es como requisito para calificar como Mesías, llegando hasta Joseph, su padre. Piénsalo, medítalo más, sí. Pero según los cristianos, José no es el padre biológico, pues según ellos el Espíritu Santo, quien fue el que fecundó a María. Pero escuchen bien. Si es así, pues entonces no califica como Mesías. No califica. Así de simple. El linaje se hereda por padre, no por madre. Si Yeshua no tiene padre biológico, no puede calificar como Mesías. Y punto. Esa es la realidad. Duele, pero es la realidad. Y pareciera que somos algo, ¿cómo se puede decir? Prepotentes por estar siempre afirmando que todo eso, pero no es así. ¿Por qué? Porque no nos basamos en las opiniones de hombres, sino nos basamos en la enseñanza que nos da la Torá, que nos dan los profetas. El profeta Isaías declara sin posibilidad de cuestionamiento que el Mesías será un descendiente paterno del rey David. Saldrá, dice Isaías 11:1, saldrá un vástago del tronco de Yesé, de Isaí, parece que se traduce Isaí. Un retoño de sus raíces brotará. De Isaí, está mencionándose Isaí también, Yesé. Y el Evangelio de Lucas, que su comienzo habla del nacimiento en el capítulo 3,
reafirma a Isaías diciendo que Joshua era hijo de Joseph. Léelo, ahí lo dice textualmente, el hijo de Joseph, su padre, así dice, de Joseph, su padre. El otro día lo leímos, Lucas 3:23, ¿sí? Aunque no, obviamente, la coletilla esa que se le pone según se creía, evidentemente para armonizar su evangelio. Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Bueno, muchas traducciones, pero en todas te va a decir que es hijo de Joseph. Pero aquellos que insisten en indicar que el linaje de Yeshua viene por su madre, vamos a hacer una pregunta. ¿Usted sigue la Biblia hebrea o sigue el Talmud? ¿Por qué decimos esto? Porque la ley judía del vientre se surgió en el siglo X en Europa, extendiéndose después por todo el mundo judío. ¿Cuál es la historia? Cabe mencionarla, creo yo, un poquito, ¿verdad? Toda la escritura apunta a que la descendencia es por vía paterna, independientemente de si la madre es o no es de origen hebreo incluso. La ley del vientre paterno fue creada por rabinos hace aproximadamente, la ley del vientre, dije paterno, no, materno, del vientre materno, fue creada por rabinos hace aproximadamente 2000 años. Y sus motivos eran obvios. Y en aquel momento eran además muy útiles, pero ya no lo son. En aquella época, si una mujer judía era violada por un soldado romano, cualquier otro pueblo invasor también podía hacerlo. Con esta ley se aseguraba el fruto o el futuro judío del niño al nacer. Los rabinos tenían el poder de atar y desatar ciertas cosas que nos parecen correctas en un contexto y cosas que al revés. Afortunadamente, los tiempos en que las mujeres judías eran violadas en masa han quedado ya en el pasado. Ya no existe eso. Pero la ley quedó vigente. Lo que en su momento fue creado para resguardar la integridad del pueblo judío corre el peligro de estar destruyéndonos hoy en nuestros días. Por tanto, desde los patriarcas, el linaje siempre fue paterno, independientemente de si la madre era o no extranjera. Joseph, el hijo de Abraham, se casó con una egipcia. Moshe se casó con un etíope. Jacob tuvo hijos con 2 concubinas extranjeras. Judá se casó con una cananea y tuvieron 3 hijos. El propio rey Salomón era hijo de una mujer hitita. Y nadie pone en duda que Salomón era judío. El rey Roboam, hijo y sucesor del rey Salomón, era hijo de una amonita. ¿Te basta con esto? O podemos seguir si quieres. Vamos a seguir dando más datos. ¿Qué nos debe entonces quedar claro? Que según la Torá debe ser solo por línea paterna, solo por línea paterna. Y si bien en el judaísmo ortodoxo actual es la madre la que determina si los hijos son judíos, porque un vientre judío no puede parir a un gentil, esto sin embargo no determina herencia, no determina monarquía menos. La herencia es siempre exclusivamente por línea paterna, porque además la mujer pasa a pertenecer a la casa del marido y no viceversa. En todo el Tanaj, las
genealogías nombran solamente la línea paterna. La sucesión real de Israel y de Judá eran exclusivamente por vía masculina y nunca se tomó en cuenta quién era la madre del rey o a los fines de considerar herederos al trono, sino solo quién era el padre. Ningún título ni rango se hereda por línea materna. Así fue profetizado que el Mesías sería descendiente de David y heredero de su trono por línea paterna. Y no solo de David, sino también de Salomón. Tanto en 2 Samuel 7:14 como en Primera de Crónicas 17:11, del Primera de Crónicas 22:9 y 28:4, nos deja absolutamente claro que Salomón le fue confirmado el trono de David eternamente para siempre. Salomón sería quien edificaría la casa al nombre del Eterno. Y eso no se refiere solo al templo, sino a que es una promesa mucho mayor. Indudablemente, el Mesías debe ser descendiente de David y de Salomón por línea paterna. Por tanto, ¿de quién era hijo Yahushua? Era hijo de Joseph. ¿O no lo era? ¿Era hijo de Joseph o no lo era? Evidentemente, sí lo era. Entonces, definitivamente que si no lo era, no puede ser el Mesías. Pero si lo era, él califica para ser el Mesías. Los relatos de Mateo y Lucas acerca del nacimiento presentan algunas discrepancias que todo el mundo lo que estudia Torah, el que estudia las Biblias lo sabe. Sí, todo lo sabe. Varios capítulos de la historia detrás del Mesías reflejan que se trata de tradiciones elaboradas tardíamente y que se anexaron al relato original. Por otra parte, hay evidencias contundentes de que el Evangelio de Mateo no contenía los actuales capítulos 1 y 2, porque era el único evangelio aceptado por los ebionitas. Y ellos no creían en el nacimiento virginal, ni ninguno de los nazarenos, pues esa creencia fue introducida a través de los gentiles. De esto dan testimonio también Eusebio Papías, quien llegó a leer el Evangelio de Mateo original y además comentarlo, además de otros historiadores también. Entonces, debe quedar bien claro que el judaísmo antiguo no tiene objeciones en cuanto a que pueda ocurrir un nacimiento virginal, y el actual tampoco, solo que por causa del cristianismo es ahora muy difícil que lo puedan reconocer. Esto sería considerado incluso un milagro, lo cual está contemplado en el judaísmo. Hasta aquí no hay conflicto y es aceptable para un judío admitir que Miriam concibió siendo virgen. Sí. El problema reside en que un hombre nacido de esa manera no tendría un padre y por lo tanto no tendría una herencia. Sería similar al hijo de un prosélito de una judía, la cual no pertenece a ninguna de las tribus de la casa, sí, sino que es un judío sin tribu. En el caso de Yeshua no podría ser considerado hijo de David ni heredero del trono de David. Además de eso, no podemos olvidar que en el siglo I, además de Yeshua, ya habría muchos descendientes directos de Salomón con ese derecho. Por lo tanto, es el mismo cristianismo con su teología del nacimiento virginal la que descalifica a Yeshua como Mesías. Es el mismo cristianismo con su pensamiento teológico del nacimiento virginal que descalifica al personaje histórico para que sea el Mesías, que califique como Mesías. Sí.
Y lo dijimos al comienzo, que había algo que nos producía muchos dolores de cabeza. Y es el hecho de si el autor de los 2 primeros capítulos de Mateo no sabían estas cosas. Si era judío, sí lo sabía. Si era griego, pues entonces probablemente no lo sabía. Amigos, piensa lo que hemos estado hablando. Piénsalo, méditalo. ¿Tú crees que todo lo que hemos estado diciendo tiene sentido? Repásalo nuevamente. Repásalo nuevamente. Es más, compártelos el video. Pregunta a tu pastor más sobre ello. Que lo analicen, pero que lo analicen con la conciencia. Que no lo analicen con el pensamiento de solamente criticar el pensamiento y decir, está loco, hablan herejías y cosas así. Piénsalo. Hay realidades que no se han enseñado y que es muy necesario que se enseñen. Hazlo. Te invito a que lo observes, lo medites, lo racionalices, lo concientices, ¿sí? Que sea tu conciencia un poquito más honesta contigo y seguiremos hablándolo. Hay muchísima tela donde cortar. Aquí voy a dejar este video. Voy a continuar de este video más hablando de este tema mismo, de si tuvo o no tuvo padre. Te espero en el siguiente video. No lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer la siguiente semana, si el Eterno lo permite y me primeramente que lleguemos ahí y nos preste la vida. Pero vamos a continuarlo. Vamos a seguir hablando de este tema tan controversial. Espero que estos momentos pues puedan hacer reflexionarte y puedan tener, pues no sé cómo poder decirte, que puedas tener un momento de lucidez también en todo y que podamos encontrar algo más firme. Déjame decirte algo. Piensa y te voy a decir, si Yeshua, tu padre humano, entonces eso es para que afirme tu fe con fundamento y no con falacia. Entonces sí va a tener un fundamento real. Te espero hasta la siguiente y que tengas todo lo mejor. Shalom. Y vuelvo a repetir, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. ¿Qué hacen falta? Claro que sí, hace falta las suscripciones. Y espero seguir adelante con esto. Que tengas bonito día, bonita noche y shalom.